Y otra vez se llama a la seccional, llega el patrullero y se lleva al pretendido amante, en realidad sujeto prostituyente de la niña. Con las niñas y adolescentes nos va muy mal, porque ni en sueños hay una tarea de reconstitución de la subjetividad, olvídense, porque además no tenemos las leyes a favor. Si damos cabida al fiscal de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la detiene a la niña en calidad de oferta de sexo en calle. 12 años, 13 años, 14 años, tienen que tocar el piano, quedan identificadas con señas dactilares, y la legislación de la Ciudad de Buenos Aires pasa por encima del Código Penal, porque eso es corrupción de menores. Entonces, es decir, meter a una niña en un alojamiento, aunque haya consentimiento de la niña, no sirve el consentimiento cuando se trata de una menor de 21 años. No sirve el consentimiento, es corrupción de menores, pero acá hay un problema entre las legislaciones de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Código Penal. Por supuesto, nosotros atropellamos esto y llamamos al Defensor Nacional en cuanto conseguimos que la víctima se quede con nosotros. ¿Y saben cuándo se queda? Cuando ya han estado en el hotel alojamiento y nosotros lo detenemos al sujeto a la salida, y la chica patalea porque dice no me pagó lo que me prometió. Entonces, en ese caso sí la acompañamos a la comisaría. El problema es que mientras nosotros la llevamos a la comisaría con el defensor atrás, con el defensor en el teléfono, para que no la coloquen como prostituta temprana, porque este es nuestro país y esto es lo que hay que cambiar, y lo tenemos que cambiar no solamente la gente del derecho, con la que es muy difícil entenderse, dicho sea de paso, pero hay que negociar, hay que aprender a negociar y a dar la pelea, en todo caso, como dice Ovidio Benín, con un paso atrás, pero para tomar fuerza y seguir dos más adelante. Tenemos esta índole de problemas cuando nos encontramos con niñas en esta situación. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esto y entramos a la seccional con la muchachita que accedió a declarar, vemos cómo el sujeto, el corruptor, sale tranquilamente porque el comisario tiene orden de soltarlo. Y la ley lo ampara, porque no aplican el Código Penal, sino la ley del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Les digo, todo esto no es que sea favorable para la salud mental de los psicólogos. Por ese motivo, todas las brigadas y otros dos equipos que rápidamente les voy a mencionar, tienen semanal y quincenalmente un grupo contra el burnout, o burno, o como quieran llamarlo, que es un grupo de creatividad, porque de lo contrario yo voy a generar 150 víctimas del burnout. Si no yo, todos quienes estamos a cargo del equipo, si no damos el espacio necesario para creatividad, para que se aflojen, para que hablen mal también de la organización del programa. Es decir, es un grupo de trabajo absolutamente confidencial que está manejado por esta joven psicodramatista, que más que psicodramatista está ahora terminando su carrera como psicóloga. Entró por sus títulos terciarios en maestría en Jung, otra palabra extravagante en nuestro medio. Jung, ¿se acuerdan de este señor Carl Jung? Bueno, sí, hay maestrías en Buenos Aires, 3 años, en especialidad de Jung. ¿Pero qué disparate? Si se peleó con Freud, sí, claro, pero me enseñó muchas otras cosas. Bueno, esta colega trabaja una vez cada 15 días con técnicas grupales de ablandamiento, de relajación, hasta armado de mandalas, o sea, aquello que en todos los libros que estudian burnout te recomiendan como imprescindible para quien trabaja todo el tiempo con víctimas. Bien, ¿cómo se llama este programa? El programa se llama Las Víctimas contra las Violencias, es este. Guillermina Benito va a dejarles ahora, no para los 2.500 colegas que hay acá, sino a dejar un grupo de este folleto donde está más o menos detallado lo que hacemos. El programa se llama Las Víctimas contra las Violencias y ha sido un trabajo increíble meterles en la cabeza
a los periodistas, al personal administrativo del ministerio, que no es las víctimas de, hay que cambiar la preposición, es las víctimas contra, porque yo venía, como viene todo el mundo, de la experiencia de, bueno, a la víctima. Primero, quienes partimos de una formación psicoanalítica, yo les recuerdo, yo ingresé como psicóloga y recibí una formación psicoanalítica, pero venía de la Facultad de Derecho en la carrera de Servicio Social o Asistencia Social, hoy llamada de Trabajo Social, con los años primeros. Y después ingresé a la Facultad de Psicología. Es decir, los dos títulos, que por supuesto entraron en contradicción inmediatamente, a partir de esa doble práctica, esa doble experiencia, yo venía con prácticas muy claras en materia víctimas de violencia, pero práctica personal, de intervención personal o de intervención hospitalaria mínima, sobre todo en un hospital de niños. De manera que el programa tenía que ser el derecho de las víctimas de exigirle al Estado no la reparación psicológica solamente, sino la reparación como ciudadanas. Digo ciudadanas porque el 85-87% de estas víctimas son mujeres y niñas. Ustedes me dirán, ¿y el resto son varones víctimas de violencia? Si alguien compra el diario El Ciudadano hoy es para realmente, para mandarle una nota y decirle, mire, usted no sabe lo que está escribiendo, la persona que firmó, los varones también son víctimas de violencia. No me cabe la menor duda de que Susana Jiménez le tiró con un cenicero y le rompió la nariz al que era su compañero en ese momento, ¿se acuerdan? No, pero ustedes no leen la revista Caras y la revista Gente. Bueno, Susana Jiménez, que es una señora de televisión, eso sí sabemos, ¿no? Bueno, tuvo una pareja que se llamó Pucho, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo? Bueno, Peralta, que era Roviralta, una cosa así. Bueno, porque hay que leer los diarios, además, y las revistas si una quiere estar de acuerdo con el interés público, porque si no, no sabemos qué tienen en la cabeza las víctimas con las que trabajamos. Y además, en nuestro país hay que leer los diarios, y yo no lo digo como imposición, sino que estimo, y esto tenemos el área prensa nosotros dentro del programa, estimo que es necesario. Entonces, las víctimas contra la violencia. Yo no quiero contar lo que fue para el poder administrativo de un ministerio sacar el D. Yo mandaba los expedientes de vuelta y de vuelta, está mal el nombre, está mal el nombre. ¿Por qué? Porque no se entiende que la víctima tiene derecho a reclamar, no solo a ser reparada, sino a reclamar. Entonces el programa se llama así. Y parte del trabajo con las mujeres violadas, con las víctimas de violencia familiar, no terminé la frase, ese 12 o 15% que queda, y uno se pregunta, ¿pero entonces son hombres golpeados? No, las víctimas de nuestras estadísticas dan estas edades. Ese 12 o 15% que queda de sexo masculino, género masculino, tiene las siguientes edades, de 0 a 12 o 13 años. Ese es el masculino víctima que en nuestras estadísticas figura. Y a lo mejor un señor a quien una señora le partió la cabeza con un sifón. Esto es uno, sí, puede aparecer. Las víctimas contra las violencias. ¿Por qué? Esta es la primera parte, que es la empiria, para decir lo que voy a decir ahora. Y yo me alegro tanto que Oviedo Menin haya nombrado a la filosofía política, porque además estas psicólogas y estos psicólogos han tenido que aprender a avanzar en territorios que no eran los propios, o sea, ejercer poder sabiendo quiénes son y qué significa ser psicólogo o psicóloga. Es decir, la dignidad de la carrera, la dignidad del título, no de esto del rol, que a mí personalmente siempre me cruje en la oreja esto del rol, pero bueno, es un modismo instituido. Es decir, la dignidad de la profesión, la dignidad de saber que yo puedo aspirar no solo al poder individual personal sentada detrás en la cabecera del paciente que está acostado en el diván
desde dónde se ejerce determinada forma de poder, no vamos a hacer trampas acá, sino que yo tengo el derecho a ejercer el poder que me ha conferido el ámbito donde yo he estudiado. La universidad me ha dado un poder que tiene que estar al servicio del interés público. Y ese poder es el que ha empoderado a los 100 y a las 150 colegas que levantan a los médicos de guardia a las 3 de la mañana que no tienen ganas de atender a una víctima violada y le golpean la puerta y lo levantan: doctor, tengo una víctima de violación, vengo del programa. Y hoy, en el 2010, es suficiente que diga, llega la gente del programa, para que todo el mundo ponga las barbas en remojo. Pero no porque este es el programa que yo inventé o que a mí me pidieron y que tiene este nombre, porque esos 150 psicólogos son ellos el terreno y ellas el terreno que se estudia a sí mismo, mirándose cómo vinieron, cómo llegaron y quiénes son ahora. Por eso en el primer momento dije, hay un primer nivel de análisis, que es el que les acabo de describir, y un segundo nivel de análisis, a dónde hemos llegado y quiénes son esos y esas colegas que se sientan como estoy sentada yo y acá en los congresos y avanzan y discuten a partir de formalizaciones, no digo conceptualizaciones teóricas porque sería una pretensión. Desde la metodología, por lo menos por ahora, es todavía muy temprano para hacerlo, pero desde formalizaciones en las que se discuten los correos y en el dar clases. Pero además, ¿sabe qué nos inventamos? Era inútil todo este trabajo si la policía iba a seguir siendo lo que la policía es. Entonces hubo que empezar a dar clase a los comisarios. Fue una maravilla eso. Nosotros tenemos 53 circunscripciones, 53 comisarios, bastante distintos porque ahora para ser comisario tiene que ser abogado primero. Pero pocos son, pocos. Llegan los de antes, ¿no? Los que siguen hablando de trata de blancas, por ejemplo, en lugar de trata de personas. Y los que, bueno, y los policías que reciben la denuncia en la comisaría, señora, vaya a su casa y hágale una rica comida a su marido. ¿Pero qué le hizo? La empujó un poco. La señora tiene la mandíbula desquiciada, pero no importa. Entonces había que dar clase y así conseguí, fui a ver al jefe de policía, porque también hay que aprender a hacer estas cosas, y le dije, vea jefe, nosotros, porque además también yo no sé leer los rangos de todo esto que tienen acá, por las dudas les digo jefe a todos. Entonces, vea jefe, este era el jefe de policía, que por suerte resultó ser una persona absolutamente tratable y convivencial, un abuelo realmente. Que mire, nosotros no vamos a trabajar si su gente es la que es. Y bueno, doctora, me dice, pero ¿y en la policía? Y no, vamos a cambiarlo. Se bajó la siguiente orden. Es obligatoria, no les digo las horas que nos llevó esto, o que me llevó la negociación. La escuela de cadetes, la escuela de suboficiales y la escuela de oficiales a partir de ahora tiene una asignatura de 4 meses de duración dentro de la currícula para ascender, que se llama Introducción a las violencias de género, familiar, abuso sexual y demás, todo así es el título, y debe ser aprobada después de 4 meses con un examen escrito y un examen oral. 7.800 policías, hombres y mujeres, han sido hasta el momento desde el 2008, Guillermina, 2009, marzo del 2009. Desde marzo del 2009, 7.800 policías. Una cosa es trabajar con oficiales que van a ascender y otra cosa es trabajar con suboficiales. El modo de dictar la materia es absolutamente distinta, porque son los que hacen adicionales y vienen dormidos. Bien. Y hemos aprendido cómo nos cuentan cómo ellos golpeaban a sus mujeres y cómo aprendieron que eso es un delito. Este es otro fenómeno del programa, entrenamiento a las policías. Y también tuvimos que darles clase a los que se llaman jefes de calle. Yo nunca me imaginé que iba a terminar aprendiendo todo esto, pues bien lo aprendí, lo agradezco, porque si no sé con quién tengo que trabajar y no aprendo a hacer política
cosa que yo no sabía, política social de convivencia, a negociar, cosa que yo no sabía, y sobre todo a gestionar, es decir, saber quién me mira bien, quién me mira con desconfianza y a dónde me voy a apoyar para sacar adelante el proyecto político que la psicología estaba reclamando en mi país. Digo en mi país porque vivimos recorriendo las provincias, porque nos viven pidiendo repiquen el programa en nuestra provincia, cosa que no es fácil porque es la policía provincial, no es la federal. Este es otro problema que no voy a hablar hoy. Entonces, este es el punto que me da, no sé si dejé algo colgado, pero si no me voy a extender mucho, para decir que estos equipos todos debieron aprender a trabajar con la federal y la federal a entenderse con nosotros, que conmigo a la cabeza todos sabían quién era yo, no les resultó fácil. En América Latina no existe nada semejante y desconocemos si en alguna otra latitud. Lo que yo sostengo es que se trata de colegas psicólogos y psicólogas que permanentemente están tomando decisiones, discuten con el juez por teléfono, están presentes como testigos, dan testimonio, son los que mandan los informes a la policía, son los que intervienen con los médicos. Por ejemplo, tener que mediar si llevamos a un travesti, a una guardia violado o violada, vamos a discutir esto, a una guardia médica, empieza el pánico, porque ¿quién lo ve? El obstetra no, y él dice soy Mari no sé cuánto, y el médico de guardia lo trata de varón, y el travesti se ofende, dice pero no lo puedo poner con los hombres. Ahí entra el equipo que está bien entrenado en lo que es un transgénero. Yo no sé si hay problemas con travestis en Rosario, no tengo la menor idea. Sí los hay en Buenos Aires. Entonces lo que hemos aprendido desde Seattle, desde los Estados Unidos, algo que enseñó la policía estadounidense, que no es que goce de mi simpatía, pero esto lo planteó bien. Se le pregunta al travesti, ¿cómo quiere que lo llamemos o cuál es el nombre que usted quiere que usemos? Y a partir de allí se lo trata, por supuesto, siempre es Mari. Entonces, doctor, no llame al obstetra, ni llame al ginecólogo, esto es suyo, es médico clínico. Todo esto hubo que aprenderlo, esto es terreno, esto es cabeza abierta de colegas que venían con todos los cursos y especializaciones que ustedes quieran acerca del alojar al sujeto, el algoritmo y la demanda. Venían todos y todas formadas así. No es que hayan desactivado sus conocimientos ni han dejado sus consultorios, pero el terreno es aplicar la elasticidad mental con el respeto que el otro reclama. Bueno, gracias. Cada generación propone acerca de qué tema y de cuál situación habrá de debatir según sea lo que en cada época se admita como inamovible o canjeable, como sustituible o desechable. Es decir, qué líneas teóricas querrá cuestionar y cuáles preservará. El transcurrir generacional incluye las creencias y convicciones de los psicólogos y psicólogas transmitidas generacionalmente y acotadas por las nuevas lecturas de los mismos textos con que iniciamos nuestra carrera, pero hoy necesitamos incorporar conocimientos de antropología, derecho, biotecnología, tecnología, sociología, ciencias políticas. Las lecturas donde entra lo económico también. Lectura que no necesariamente desactivan las ideas iniciales, ya lo dije, pero hace falta introducir, me parece, a mí me hace falta, no digo que a ustedes, introducir dos preguntas que yo me vengo haciendo hace tiempo. ¿Cuál es la variable narcisista que conduce a preferir ser el psicoanalista, entre comillas,
en el ejercicio del poder en relación con el paciente. ¿Sí? ¿Por qué alguien elige ser el psicoanalista? 2. ¿Cómo miraban a los sujetos que se convertirían en estudiantes los creadores de la carrera? ¿Cómo los imaginaban para formarlos de acuerdo con determinados modelos? Si alguien quiere aprender realmente acerca de esto, les recomiendo la entrevista que María Susana Olchese le hizo a Félix Temporetti, que está colgada en internet. Es una maravilla realmente para aprender, para dar respuesta, por lo menos para pegar en el poste de estas 2 preguntas que yo estoy haciendo. La historia de la Facultad de Rosario se recorta con los psicotécnicos, que tenían que acompañar en el aprendizaje de los chicos y las chicas en educación, y después tuvo que sobrellevar 2 fundaciones, la tachadura de la primera fundación y luego el control ideológico de la enseñanza, y en varias ocasiones lo que sucedió con el terrorismo de Estado, o sea, el silencio marcado con la dictadura, que determinó desapariciones y asesinatos de colegas que eran verdaderamente militantes, o sea, desaparecidos y asesinados en esta casa, que forma parte de nuestra historia. También en Buenos Aires lo tenemos. La currícula de una carrera de psicología define miradas, la perspectiva de sus inventores y creadores. Entre nosotros, hablo de la Universidad de Buenos Aires, no parece haberse tenido en cuenta las posibilidades de aquellos estudiantes que previamente habían iniciado sus vidas como sujetos sociales. Las currículas de las últimas décadas hablan de las convicciones que sus creadores tuvieron acerca de la realidad de nuestro país y la necesidad de crear un profesional que, debido a su contacto con, comillas, la mente o el psiquismo, todavía seguimos con lo de salud mental, bueno, vamos, o el inconsciente, debía instituirse en una isla respecto de la realidad social. Hablo de la Universidad de Buenos Aires. Claro, yo también he trabajado en otras universidades, pero no puedo hacer pie, mucho menos en este congreso, con la diversidad de temas, no puedo hacer pie en esto. No obstante, esta es la historia. El poder, en ese momento, en los tiempos de la creación, lo seguían teniendo los médicos, que tenían contacto con la realidad en el ámbito hospitalario, ámbito que los psicólogos y psicólogas tardamos en acceder a ellos, y cuando lo hicimos fue mediante una lucha cuerpo a cuerpo, yo se los puedo contar. Nosotras éramos las chicas a las que no se atrevían a pedirnos que hiciéramos el café, pero porque sabían que podíamos mirarlos con mala cara, y trabajábamos debajo del ombú en el hospital de niños, porque a ningún médico se le ocurriría, a ningún director de hospital, darnos un recinto. Bueno, de ahí venimos, y esto forma parte de la historia y de la dignidad de la profesión. La inclusión del psicoanálisis posteriormente reclama hoy rehacer su recorrido y conducir sus contenidos hacia una nueva desembocadura que sea sintónica con los temas actuales. Porque en muchas universidades, algunas que no voy a mencionar, los colegas, los estudiantes quedaron posicionadas, debido al aporte de sus docentes, en la repetición cronificada del caso Juanito. Sabemos de qué hablo, ¿no? Y la ley del padre como enclave de confusión entre ley y autoridad. Esta es una galleta, la de la ley del padre, se oye cualquier cosa. Y porque hay que leer el derecho, hay que leer las cosas básicas del derecho. En el momento actual, dicha ontologización propone como inevitable la presencia de un corpus político-económico, incorporando los fenómenos sociales como fundamento de la subjetividad, lo cual no solo incluye las que se denominaron nuevas patologías, sino lo que demanda un aprendizaje centrado en el descubrimiento, estoy citando a Brunner, el descubrimiento para poder incluirnos como actores en un fenómeno paradigmático que se incorpora en los consultorios y terrenos. ¿Pero por qué digo esto? Vean, vamos a un poco historia de nuestro país. A principios, pero ¿por qué? Porque ahí estamos trabajando, consultorios, escuelas o campo de otra índole. A principios del siglo XX la Argentina fue una verdadera curiosidad demográfica en el planeta.
La cantidad de inmigrantes que llegó a nuestro país en 1980 hasta 1930 es un caso excepcional en la historia moderna. Las cantidades brutas hoy no son las mismas, pero es innegable que nuestra sociedad vuelve a ser protagonista de un notable fenómeno demográfico. Migraciones hay en todo el mundo por razones diversas. Europa está enloquecida por el tema y lo mismo los Estados Unidos. Pero acá, en primer lugar, el actual proceso inmigratorio se da en una sociedad en la cual quienes reciben nosotros a los nuevos inmigrantes somos los nietos de aquellos inmigrantes de principios del siglo XX, quienes hoy somos la gente madura, nietas y nietos de inmigrantes, recibimos a los nuevos y a las nuevas inmigrantes. Justo cuando empezaba a funcionar una generación con mayoría argentina absoluta de nativos de segunda generación, argentinos puros, entre comillas, y empiezan en este momento a llegar ¿quiénes? Los coreanos, los chinos, los rusos, los ucranianos, los bolivianos, los peruanos, y así en las escuelas públicas, por lo menos, es normal que coincidan en el aula, igual que hace 100 años, los criollos con los nuevos inmigrantes. Como resultado de estos movimientos, nuestra cultura está sufriendo un proceso de transformaciones sobre el cual parece haber poca conciencia, salvo, ¿saben quién? García Canclini, que desde Estados Unidos sigue escribiendo antropología formidablemente. El mundo psi de hoy ocurre bajo las condiciones de un multiculturalismo desatado. Esto en Buenos Aires y en otras provincias, no sé aquí, pero allá nos pasa. Un maestro de escuela primaria o una profesora de secundaria o un psicólogo tiene que hacerse cargo de esta nueva situación sin haber sido preparados para esto. Por eso me alegró la cita del Mercosur o UNASUR. Y los psicólogos que hoy trabajan en obras sociales o en centros de atención estatales se encuentran con que el paciente o el sujeto de la consulta o el sujeto al cual deben asesorar es hijo o hija de coreanos, sobrino de una boliviana que trajo al chico de Bolivia, pero los padres se quedaron allí. O de una señora que en Rusia era contadora, pero que acá cose ropa para sus vecinos. O trabajar con un señor de rasgos orientales. Y una se pregunta, ¿este será chino, será coreano, será japonés? Que son todas cosas distintas. Que nos trae a su hija porque le dijeron que tiene que traerla al psicólogo, mientras nosotros lo miramos y él nos sonríe permanentemente, nos